Bien, mis hermanos, es un placer encontrarnos nuevamente con ustedes ahora con una entrega especial sobre nuestra perspectiva en lo que se refiere al legado del Papa Francisco. Sé que muchas cosas de estas van a salir adelante, pero nosotros queremos presentar nuestra reflexión en este sentido. Así es que con la ayuda y la gracia de Dios, pues como siempre comenzamos diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues Dios, tú que has iluminado los corazones de cada uno de nosotros con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu podamos todos saborear la dulzura del bien y gozar de su divino consuelo por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Y no se olvide, queridos hermanos, amén. Amén. Pues bien, su hermano Rafael Martínez, como siempre, tratando de darles a ustedes un punto de vista en Caminando con María. Así es que vamos a ver cuál es nuestro punto de vista en torno al legado del Papa Francisco, que está aquí en nuestra portada, de nosotros para ustedes, esperando que ustedes también pues hagan su propio análisis sobre esta situación, el legado del Papa Francisco. Pero sin antes, no se le olviden, fíjense, tienen que darle like, porque este espacio, muchas de las cosas que nosotros decimos y cómo las decimos, pues a los algoritmos, vamos a decirlo así, no les gusta darle adelante. Pues si nosotros le damos like, cada like que usted da se va redirigido. Entonces, por favor, denle like, y si usted no se ha suscrito, pues suscríbase. Y nos disculpan, siempre le pedimos al Espíritu Santo que de nosotros no salga nada que pueda ofender a ningún hermano, ni dentro ni fuera de la Iglesia Católica. Así es que si usted se siente herido por algo que yo diga, esa no es nuestra intención, ese no es el propósito de este programa. Así es que si usted está por primera vez, por favor dele like. Miren, vamos a iniciar, vamos a ponernos cómodos y vamos a iniciar esto. ¿Cuál es el legado de una persona en su vida? De un científico, de un escritor, de un presidente, de lo que se trate, de ti, hermano, y yo, corrientemente, de las personas corrientes, ¿verdad? Pues está en lo que dice, en lo que escribe, en lo que graba, en su accionar de vida. Ese es su legado. Bueno, pues sobre esto nos vamos nosotros a referir sobre el Papa Francisco. Bueno, ¿qué podemos nosotros, cómo comenzamos nosotros esta tesis sobre el Papa Francisco? Miren, las encíclicas son muy importantes en términos de nuestra iglesia, porque se establece, es como el Papa establece un magisterio, su propio magisterio, su paso, lo que él dejó ahí en ese camino está contenido fundamentalmente en encíclicas, porque las encíclicas intervienen un gran número de personas en la elaboración de estas encíclicas, de manera que no hayan atajos y que no hayan contradicciones en ella con el depósito de la fe. Y por eso son muy importantes las encíclicas. El Papa Francisco nos dejó, por ejemplo, el Lumen Dei,
nos dejó y que fue escrita realmente por Benedicto XVI poco antes de su renuncia, con aportaciones y comentarios añadidos por el Papa Francisco. Entonces, como él intervino en esa Lumen Dei, pues hay que darle crédito ahí en esta. Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que fue escrita en el año 2015. Fue otra de las encíclicas. Otra de las encíclicas del Papa Francisco, bueno, pues Fratelli Tutti sobre la maternidad y la amistad social, que fue en el año 20. Dilexis Nos, que fue la última que él hizo en el año pasado, en octubre de 2024, que es relativa, ¿verdad?, al amor de Dios, a su sagrado corazón. Esas son, ahí están contenidas las encíclicas del Papa Francisco. La más controversial de ella, bueno, pues ha sido Laudato Si, la más controversial. Las otras no han sido tan controversiales. Por otro lado, pues tenemos las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco, ¿verdad? Angeli Gaudium, en el año 2013, también Amoris Laetitia en el año 16, Christus Vivit en el 19 y Querida Amazonía en el 2020. Ahí están las tesis fundamentales. Luego, pues están las bulas, están las cartas apostólicas, están los motus propios. Ahí los motus propios son muchos, porque es algo del menudeo del Santo Padre para el gobierno de la Iglesia. Entonces, ahí se analiza, que quiera saber lo que se trata en este sentido aquí, bueno, pues coge y llega a una de estas encíclicas, cartas apostólicas y motus propios, y va entonces a ver cuál fue el legado del Papa Francisco. No podemos nosotros, que queremos solamente dedicarle unos minutos a esto, pues dedicarnos específicamente a cada una de ellas. Los motus propios son verdaderamente muchos, ¿verdad? De las más controversiales, Laudato Si, una de las más controversiales del Santo Padre, pues que nos habla sobre el cuidado común del medio ambiente y esas cosas. La crítica que se le ha hecho es que el Santo Padre pues no está para cuidar del medio ambiente, está para cuidar de las almas. Entonces, mientras él hacía una encíclica de las almas, producía y accionaba cosas que no venían bien para el cuidado de las almas. Bueno, eso se debatió bastante, Laudato Si, y creó un anillo de controversia en torno a esta encíclica. Entonces, el Santo Padre, cuando llegó a la en el 2013, ¿verdad?, que fue electo Papa, concitó una gran atención, una gran algarabía. Yo fui de esos que me sentí muy alegre, un Papa caramba, latinoamericano, ¿verdad? Y yo recuerdo que la plaza de San Pedro era llena, aquel hombre humilde que abandonó el palacio papal y se fue allí a Santa Marta, que los vestidos eran suaves, que los vehículos que usaba, ¿verdad?, era sencillo, todo era muy sencillo, una humildad, caramba, increíble, la del Santo Padre Francisco. Wow, a todos nos envolvió con esa
humildad, y habló también de mucho, estableció como una doctrina con la periferia, ¿verdad? Con llamar a las personas de la periferia. Lo cierto es que en realidad sobre la periferia, yo lo único que vi de él fue tomarse muchas fotografías con los pobres. Este gesto podía inclinar la balanza de algunos gobiernos para darle mejor asistencia a los pobres. Es probable que así haya sucedido, pero la iglesia, como que fuera la primera vez que la iglesia miraba a los pobres, y no ha sido así. Nada más que lo más reciente, León XIII, por ejemplo, es el que establece toda una estructura eclesial, toda una estructura a nivel universal, ¿verdad? Porque la iglesia se estaba quedando un poco atrasada en todo esto, no estaba llegando con fuerza a todos los lugares del mundo, y se puso la pila León XIII y creó hospitales, universidades, oficinas de asistencias alrededor del mundo, hasta convertir la iglesia en la asistencia universal más importante, universalmente hablando, más que la ONU con sus agencias, esas ONGs de la ONU. Entonces, como ustedes saben, en todos los países de Latinoamérica, de Europa y Estados Unidos, pues hay colegios católicos, universidades católicas. Él le puso mucho hincapié a todos estos hospitales católicos, clínicas de asistencia católicas, clínicas de... Entonces, es decir, que la iglesia siempre estuvo cerca de los necesitados. Cuando León XIII, pues, acciona, ponerse a accionar en la iglesia, lo que hace también es que abarca mucho más, llega mucho más lejos. Entonces, el que verdaderamente hizo un trabajo en las periferias es León XIII, no el Papa Francisco. Que eso quede claro. Todas esas cosas que ustedes ven de asistencias y de atención a los pobres, a los drogadictos, a los de los vicios, etcétera, ¿verdad? Ya eso estaba cuando Francisco llegó. Entonces yo digo que Francisco lo que hace es que se tira fotografías con ellos. Entonces, queridos hermanos, eso es bueno que lo apuntemos. Es bueno que lo apuntemos eso y que realmente le demos pues esa significación. Que eso de ir a la periferia no es un legado del Papa Francisco, sino es un legado que siempre ha venido arrastrando la iglesia, o no arrastrando, porque la palabra como que arrastrar no es bonita, sino que siempre ha venido siendo acuñado por la iglesia, la atención al pobre, al desvalido. Bueno, pues eso por ese lado. Entonces, fíjense, el Papa Francisco, como yo les digo, enfrentó desde el principio muchas contradicciones. Una de estas contradicciones, por ejemplo, en América Latina, fue encabezada por el señor Galat, que es un catedrático, un catedrático científico de la Universidad de, ¿cómo se llama? De la Universidad, ya se la tengo, déjenme buscarla por acá, de la Universidad Gran Colombia, en el país de Colombia. Este era un señor que desde el principio combatió al Papa Francisco. No sé que él comenzó a verle al Papa Francisco, pero él comenzó a combatirlo allí en Colombia. Entonces, a partir de allí, de esto, el señor Galat, ustedes miren ahí lo tienen, lo recordarán porque ya él pues murió. Entonces,
ah, él combatió fuertemente, combatió a este señor, al Papa Francisco. Entonces, ¿cuál era la base de su fundamento? ¿Cuál era la base de este fundamento de él? Galat cuestionó en repetidas ocasiones e hizo críticas a las posturas liberales del Papa Francisco, porque el Papa Francisco, después de los 100 días, como llamo yo, comenzó a él a hacer las cosas que él entendía que tenía que hacer en la iglesia. Por ejemplo, para él, el máximo líder de la iglesia era un papa farsante que predicaba doctrinas diferentes a las enseñanzas del evangelio. En su momento, él catalogó al sumo pontífice como una persona no grata cuando él fue a Colombia. Una persona no grata. Bueno, pues ustedes saben que según Francisco, todo el mundo se salva o no por los mandamientos, lo cual contradice abiertamente lo afirmado por Jesús. Otro ejemplo es su posición sobre el proselitismo, al que ha calificado como una tontería. Galat había calificado el proselitismo, la negativa del proselitismo del Papa Francisco, como una tontería. Bueno, y yo debo decirles a ustedes, por ejemplo, que estoy haciendo este programa para destacar las cosas que nosotros consideramos que es parte del legado de Francisco, ¿verdad? Y al principio del papado de Francisco, yo estaba trabajando con una web llamada Gloria TV y tenía es el lugar donde yo más audiencia he tenido. Y la he tenido en los Países Bajos, en Rusia, en África, en Asia Oriental y todo eso. Pero en esta web se criticaba mucho las acciones del Papa Francisco. Y yo, pues entonces, debatía con ellos y defendía al Papa Francisco. Traté los primeros 6 o 7 años del Papa Francisco, yo los consumí defendiendo al Papa Francisco en su accionar en la iglesia. Cuando nos separamos, nosotros comenzamos a preocuparnos entonces nosotros con la situación de la Amazonía y de la Cochamama y todas esas cosas. Ya no pude, hermanos, seguir defendiendo al Papa Francisco y tuve que abandonar esa web, Gloria TV, y salí de ahí. Entonces dejé de hacer estos trabajos que hacíamos a través de eso. Hasta en el Vaticano nosotros teníamos mucha audiencia porque defendíamos siempre al Papa Francisco. Entonces, pero que llegado el momento, pues no pudimos seguir haciendo esto, defender al Papa Francisco. Miren, un legado que nos dejó el Papa Francisco en su papado fue la forma de persecución a los sacerdotes, a los obispos y cardenales. Ustedes tienen ahí algunos de ellos a quien él afuerió, buscó cualquier excusa para sacar del medio a los obispos que no estaban de acuerdo con su liberalismo. Ahí, todos los que están ahí les pasó lo mismo. Se llegó hasta engañar a obispos para sacarlos de sus diócesis, como en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Y en el caso de República Dominicana. Allí hubieron obispos, uno de ellos ustedes lo tienen ahí, el señor Víctor Masalles, que fue totalmente engañado para sacarlo de la diócesis.
Entonces hubo una persecución férrea contra los sacerdotes de la Santa Iglesia que no comulgaban con la curia romana. Usted tiene, por ejemplo, obispos que le criticaron a Tradiciones Custodes enormemente. Eso fue para mí un error del Papa Francisco, aún estando vivo el Papa Benedicto XVI, aún estando vivo el Papa Benedicto XVI, pues él lanzó Tradiciones Custodes, anulando la decisión de Benedicto XVI. Fue algo muy grave y muy triste. Y toda esa forma de él ser, para mí fue un padre muy terco, un papa muy terco, porque él insistía en su convencimiento, no en el convencimiento, no en la unidad de los criterios de los demás. Por ejemplo, si usted no comulgaba, si usted no estaba en la línea del Papa Francisco, usted no podía ser obispo. No podía ser obispo. Eso fue una práctica que se estableció bajo el papado de Pablo VI. Ellos querían que los obispos fueran de esa línea y por eso lo escogían así. Tenía que ser liberales y apartaban entonces a los tradicionales. Siempre que pudieran, ellos iban a elegir liberales. Si no podían, ya otra cosa era. Pero siempre que pudieran, ellos iban a elegir liberales. Entonces esa práctica, bajo el Papa Francisco, se inició de nuevo. Entonces ese legado tenemos de él. Por eso yo decía que no me preocupaba mucho si el Papa Francisco moría, porque él se encargó de dejar una estructura a su medida. Lo que no está bien. Lo que no está bien. Por ejemplo, el Papa Francisco tenía un colegio de cardenales que lo asesoraba, pero todos pensaban igual que él. No tenía un contrapeso dentro de ese grupo, nada. El que no pensaba con él lo afueriaba. Ya ustedes tienen el cardenal Borque, el cardenal Saras y otros tantos, ¿verdad? Pues esa situación tenemos con el Papa Francisco. Ahí incluso bajo su papado se llegó a crear lo que se llama ¿cómo se llama esto? Un grupo de sacerdotes separados, sí, separados de su ministerio. Eso sucedió, o eso está sucediendo hoy en día, que reúnen ahí en esa agrupación sacerdotes de todos los continentes que han sido de Occidente, de Asia, de África, de Latinoamérica y de Estados Unidos. Ha sido el papado que más personas ha sacado del ministerio de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, pues imagínense ustedes. ¿Qué otra cosa yo les puedo decir que llevó a los que nos compartimos el criterio del liberalismo, la inclinación de él hacia la ideología 2030, por decirlo así, esa ideología woke? Eso fue algo que también le hizo mucho daño a la iglesia. Mientras los obispos, por ejemplo, debatían estas cosas y rechazaban todos estos, él, por el otro lado, acusaba a los obispos y los mandaba a callar. Los mandaba a callar. Por ejemplo, su teoría sobre el pecado, que todos ustedes vivieron, una teoría falsa del pecado. Entonces,
llegó a decir al final ya de su papado que que todas las religiones salvan también. Entonces todas esas cosas generó una confusión grande en la iglesia. Yo llamo el periodo del Papa Francisco como el periodo oscuro de la iglesia. El periodo oscuro de la iglesia. Y fue más el trabajo hacia la oscuridad que hacia la luz que él llevó adelante. Entregó la iglesia completamente dividida. Completamente dividida. O sea, no le hizo caso al mandato del Señor, de Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Fue muchas las críticas que él dio pie con ella, que dio lugar para que se hicieran a su alrededor. Otra de las cosas es la bendición a las parejas homosexuales también. Cuando se da fiducia súplica, por ejemplo, la plaza de San Pedro comienza a bajar en la asistencia a esas audiencias. Ustedes veían que se daban audiencias hasta con 200 personas al frente. ¿Por qué? Porque ya él no concitaba dentro del sentir católico ese acercamiento, porque nos había alejado de la fe a nosotros. La comunión para los divorciados también fue otra cosa de mucha discusión en la iglesia. Entonces, ya dije lo de tradiciones custodes y lo que esto implicaba. Miren, si usted escucha, por ejemplo, lo que decían cada una de estas personas, obispos que fueron separados de sus diócesis, como Strickland, como Schneider, oye, son personas, el mismo Vigonó, que fue su arzobispo en Washington, fue algo muy triste. Fue un periodo muy triste para la iglesia, ese papado. Entonces, queridos hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre este santo, sobre el Papa Francisco? Díganme ustedes algo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Y la verdad es que para nosotros, pues, resultó algo muy fuerte, este papado. Habría que tomar de las cosas buenas que uno le podría decir, porque lo que se refiere a la pobreza, a su pobreza presentada en la pantalla, pues yo no le hago mucho caso porque no vi el fruto realmente de eso. Su papel como papa era pues guiar las almas a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? En cuanto a la tradición de la iglesia, llegó a criticar todo lo que se refería a la tradición. Todo lo que se refería. Lo hermoso de la tradición, él lo tiró por el suelo. Que eso no valía la pena, esos ornamentos, todas esas cosas, que eso no dice nada. Evidentemente que él se separó completamente. Él se separó. Ya al final de su jornada, incluso en su enfermedad, yo pensé que cuando saliera de ahí, iba a decir algo de arrepentimiento, iba a mostrar algo de arrepentimiento. No, nada. Siguió idéntico. Esa postura del Santo Padre llevó también a decir, por ejemplo, a Parolín, al cardenal Parolín, que estos cambios eran totalmente irreversibles, ya que la iglesia jamás en la vida volvía atrás. Entonces yo le dije en un spot que hice al cardenal Parolín que se ve que él no cree en Dios, porque para él las cosas son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Entonces, queridos hermanos, ese legado del Papa Francisco, que
nos da a nosotros mucha tristeza de que haya sido así, de que haya sido un papa que haya vulnerado la tradición de la iglesia, que haya vulnerado el magisterio de la iglesia, que haya querido borrar de un plumazo 2000 años de historia, diciéndole a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos de la iglesia, a los padres de la iglesia, a los doctores de la iglesia, bueno, a tantos teólogos y sabios de la iglesia de todos los siglos, que ellos estaban equivocados, que el único que tenía razón era él, que la iglesia tenía que cambiar, que la iglesia tenía que transformarse, olvidándonos de todo lo que sucedió hacia atrás. Ese fue su grave error. Evidentemente que fue un papa que ejerció su ministerio en el error, y por eso trajo división y confusión a la iglesia. Entonces, no veo qué cosas tan positivas pudo haber dejado él en su magisterio. A veces yo me pregunto, ¿cómo es que después que tú consumes toda tu vida en un sacerdocio y que como obispo tú vas a defender el depósito de la fe, lo que se te ha puesto, lo que los apóstoles han puesto en tus manos? Entonces tú por 2 o 3 años viene a querer convertir la iglesia al mundo, en lugar de que el mundo se arrepienta, se convierta y venga al Señor, como es el estilo de la iglesia católica. Entonces, en lugar de buscar santidad en la iglesia, la santidad se perdió completamente en la iglesia. Completamente se le fue la santidad a la iglesia. Y por eso la iglesia hizo así hacia abajo. Por eso la iglesia se fue hacia abajo. Entonces, vamos a tener otra reflexión, pero en lo que esperamos del Papa León XIV, nosotros, algo así como un diálogo con ustedes sobre esto, ¿verdad? Vamos no quería dejarme ir, que ahorita vienen y se aparece alguien que quiere santificar al Papa Francisco por ese legado tan hermoso que él dejó. Casi, bueno, me imagino que alguien querrá santificarlo a él. Entonces, como santificaron a Juan XXIII y como santificaron a Juan Pablo II también, porque ahora hubo una fiebre de santificar a papas. Habían pasado como unos 200 años que no se santificaba un papa, y ahora de repente han aparecido papas santificados como cosa loca. Bueno, pues entonces, queridos hermanos, vamos a hablar ustedes la semana que viene sobre lo que nosotros esperamos del Papa León XIV. Lo que esperamos, él independientemente de lo que él haga, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que fuera su papado? ¿Verdad? Así es que este diálogo se lo debo a ustedes también la próxima semana. Ya ustedes saben, por favor, denle like, no nos dejen tranquilos. Como ustedes ven el background de nosotros, no estamos en nuestro estudio, estamos en lugares diferentes aquí en los Estados Unidos, y nos vamos moviendo cada vez que venimos, nos vamos moviendo por asuntos, ¿verdad? Personales, nos vamos moviendo de un estado al otro, y nada, pues nos vemos la próxima semana con otra reflexión más. El domingo, como siempre, pues caminando con María alrededor de lo que sucede en la iglesia, en el mundo. Así es que análisis de esta naturaleza. Pues no de esta naturaleza, es algo diferente porque tomamos las noticias más importantes y se las comentamos a ustedes con nuestra perspectiva, que no somos lectores de noticias.
No, eso no es lo que hacemos, ni producimos las noticias, tampoco. Las que están, las que los medios producen, miramos cuáles son las más importantes y nos las comunicamos. Así es que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo y después durante la semana sobre lo que nosotros esperamos del Papa León XIV. Muchas gracias por tenernos la paciencia. Que Dios nos los bendiga a todos ustedes y que la Virgen María pues siempre camine con cada uno de nosotros.